Hola, ¿qué tal? Voy a estar platicando un poquito acerca de los cafés filosóficos, ya que he estado tomando un curso y he estado practicándolos, pues básicamente desde el año pasado, este, por ahí de junio, julio, creo. Entonces ahorita estamos en mayo de este año. Ya, pues básicamente sí, voy a cumplir un año, practicando los cafés filosóficos, aunque este curso lo inicié aproximadamente hace como 2 meses. Pero el curso es un poco diferente. Yo veo obviamente este contraste muy evidente entre participar, ser un participante, casi como si fueras un alumno, en donde vas a aportar tu conocimiento, vas a aportar lo que tú sabes del tema, lo que supones, lo que crees, lo que quieres cuestionar, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo vas a escuchar a los demás, vas a debatir o refutar a los demás, vas a apoyar a los demás, vas a incluso ignorar a los demás si son cosas que para ti no importan. Esa posición es obviamente la que llevo desde el año pasado, que es tú vas, tú asistes, pagas por asistir y por participar, que es muy diferente al curso que estoy tomando ahora, en donde podemos decir, aunque no es cierto, que es como el maestro, la maestra, el docente, le llaman también el animador de cafés filosóficos o la persona justamente que pues sí va a conducir, va a dirigir el café filosófico. Esta persona em, no va a participar. Esta persona no va a refutar, ni a debatir, ni a cuestionar. O sea, es decir, no es participante. Sí va a cuestionar, pero tiene hasta cierto punto una actitud que le llaman la actitud del animador. Tiene una metodología no rígida, porque de hecho eso es algo que se platica mucho en el curso justamente, si debemos de ser rígidos o más accesibles, que básicamente es como debes de llevar una estructura o debes de ser más flexible. Y como que me gusta mucho porque de lo que se trata básicamente es de, pues, improvisar de alguna forma. O sea, creo que no hay o sea, creo que el método tú lo vas a desarrollar tú mismo con el tiempo. Y obviamente a través de la práctica, de la experiencia, de animar varios cafés filosóficos, así como cualquier trabajo, ¿no? Porque yo incluso lo veo como un trabajo. O sea, el animador, al animador le pagan por animar cafés filosóficos. El participante o el café pensador, que le dicen también, va a pagar para participar, o sea, para hablar, para ser escuchado hasta cierto punto. Entonces, el animador trabaja, ¿no? Por así decirlo. Pues sí, es la empresa, es el trabajo, y por así decirlo, el café pensador o el participante, pues es el cliente, es el estudiante, ¿no? Em, entonces, el animador aquí tiene como bastante trabajo, por así decirlo, y es lo que ahorita, o sea, he estado como tratando de concretar para que pues ya pueda, porque de hecho ya ahorita estamos en el punto crítico en donde ya no vamos a tener clase como tal, ya no vamos a resolver dudas, sino que ahora pues es practicar, practicar puros cafés filosóficos. Y sí me está gustando como hacia dónde vamos, porque yo también soy creyente en no enfrascarse tanto en metodología o no enfrascarse tanto en cómo es la forma correcta o cuál es la forma correcta, porque a fin de cuentas estamos hablando de pues filosofía, ¿no? Aunque muchos pueden decir eso no es filosofía, ok, pues yo diría pues ponle otro nombre, entonces si te parece ponle lo que tú quieras, ¿no? Y entonces eso lo vamos a hacer, o sea, cada quien va a dar su opinión, va a haber un animador que va a estar, le llaman tejiendo ideas, hilando ideas, o sea, lo cual a mí se me hace un poco, yo creo que no es complicado, a mí más bien se me complica ahorita porque justamente no tengo la práctica. Estaba comentando una vez que es como lo que Carl Rogers, el psicólogo Carl Rogers decía que es el espejismo, o sea, de alguna forma validar lo que dijo la otra persona y al mismo tiempo, bueno, se llama retomar,
en este caso, traducir, que es también yo aportar algo, tal vez, y luego problematizar, es decir, regresar el tema o un tema diferente al grupo a través de una pregunta, ¿no? Y esa es como la actitud del animador, o sea, el animador debe como Sócrates, porque también vimos la perspectiva de Sócrates, bueno, no la perspectiva de Sócrates, sino el ejercicio de Sócrates, que es también muy interesante, ya he hablado de eso también en otros momentos, pero la interpretación de dos filósofos sobre Sócrates y cómo veían a Sócrates como bueno, uno de ellos como este filósofo que pues no sabía nada y pues genuinamente le preguntaba a las personas o sea, que le enseñaran que qué sabían ellos, que entendían específicamente, entender, comprender, o sea, porque tú sabes, 2 más 2 es 2, es 4, pero comprendes por qué es, o sea, como indagar a profundidad, que es algo como más filosófico. Entonces, esa parte, un filósofo la interpretaba como genuina, como ironía, ¿no? Creo que sí, porque nos habla de la ironía, nos habla de la vergüenza, que es lo que genera que incluso algunas personas huyan y no quieran ya participar en un diálogo, en un debate filosófico, que yo sí estoy muy a favor de la erística, incluso del debate como tal, aunque sí se fomenta que un café filosófico no es para debatir, o sea, porque y lo mismo con el debate, yo siento que es un lugar en donde hay demasiada rigidez, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro tema, ya de preferencia mía, pero Sócrates aquí es interpretado por un filósofo, de nuevo, como esta duda genuina, ¿no? Eh, o sea, tengo realmente la duda de saber qué piensas tú. Y otro filósofo que lo interpreta como un manipulador, básicamente, que él sabe, o él por lo menos sabe hacia dónde quiere llevar a las personas a través de sus preguntas y entonces finge esta duda, este desconocimiento, lo finge, o sea, él ya sabe, pero quiere como descalificarte a ti, quiere a través de sus preguntas hacerte a ti dudar, ¿no? O sea, hacerte que tú entres en en esa ironía socrática, por así decirlo. Ironía porque, eh, bueno, la ironía es muy interesante, creo que me equivoqué aquí al decir ironía, pero en esa duda socrática, en esa duda genuina es donde Sócrates te quiere meter. Aquí entonces nos dicen que debemos siempre o tratar de abordar temas que para mí es muy fácil porque a la semana tengo muchos temas así filosóficos, yo siento. Ahorita, por ejemplo, tengo uno de la verdad, de la semana pasada también tengo varios, pero ahorita tengo uno inspirado por Schopenhauer en el arte de la razón o en el arte de tener la razón que empecé a leer, en donde habla que muchas personas no quieren la verdad cuando discuten, quieren, o sea, están siendo motivados por su vanidad. Entonces, si es la vanidad lo que alimenta a la mayoría de las personas y también el cómo se presenta la información para que la mayoría lo apoye, independientemente de la verdad, entonces, que, o sea, como que no hay motivo para esforzarte eh, para alcanzar la verdad o para demostrar o mostrarle a los demás la verdad cuando solamente van a creer como el argumento más pomposo o el argumento más, no sé, más necio porque la persona está siendo motivada de nuevo por su vanidad, ¿no? Entonces, ese es un tema que yo dije, pues lo quiero discutir. También, ¿qué es una conversación, no? Las características, la naturaleza de una conversación. Y así, o sea, varios temas que yo digo, estaría interesante abordar esto. Entonces, partimos de ahí, partimos de una duda genuina que tienes y que quieres explorar con otras mentes, ¿no? Porque esa es como una idea también que dicen, eh, mm, los café pensadores me prestan su mente y el animador hasta cierto punto es como, no sé si es como como la perspectiva metacognitiva del cerebro o la función ejecutiva que está de alguna forma, bueno, todo el razonamiento se da en la zona ejecutiva, creo, pero
de alguna forma que pues sí, justamente está dirigiendo, ¿no? O sea, animando le llaman, pero es como dirigiendo, como conduciendo, como llevando un orden, también incluso en las participaciones, que es una de las reglas. Entonces, como esta dirección que tú llevas es de alguna forma porque tú estás interesado en el tema, ¿no? Llevamos la semana pasada un café filosófico llamado La Prohibición y hablamos acerca de lo prohibido y siento que lo llevamos bien, pero al mismo tiempo yo no me sentí muy satisfecho con ese tema y sinceramente utilicé ChatGPT o la inteligencia artificial para generar mis preguntas. Entonces como que, y de hecho creo que eso es como ir en contra del espíritu del curso porque en el curso nos han enseñado cómo hacer preguntas de preguntas de preguntas para justamente problematizar en tiempo real, que es de hecho algo ahorita que acabé de ver la clase de la semana pasada a la cual no pude asistir. em, Hay una preferencia por hacer preguntas en el momento. O sea, puedes traer tú preguntas preparadas, pero si no están dentro del contexto, si no están dentro de lo que son los subtemas de la conversación, del diálogo, del café, como que van a parecer fuera de lugar y efectivamente, o sea, ¿cómo meto esta pregunta que dice esto o que tiene que ver con estos temas cuando nadie ha mencionado eso, ¿no? O sea, entonces es mejor, que es algo también que nos decían, o sea, cuando están hablando, los café pensadores están diciéndote también dudas o incluso hay afirmaciones o negaciones de las cuales también se pueden dudar. Entonces, utiliza eso, ¿no? O sea, una vez que alguien hable, retoma, ¿no? O sea, parafrasea lo que dijo. Si se puede, pues puedes traducir que es sumar, más uno. De alguna forma también, ¿cómo se puede decir? Rimar, o sea, con qué asocio aquello que me acaban de decir o que acabo de escuchar. Y luego problematizar justamente a través de la pregunta. Em, y entonces esa problematización se hace, pues se avienta, por así decirlo, el balón de nuevo. En este juego de ideas se avienta el balón a la gente. De nuevo, o sea, ustedes, lo que acá, básicamente como, o sea, yo ahí como que digo, no quiero evidenciar a las personas, pero básicamente como, ¿están de acuerdo con lo que acaba de decir esta persona? O sea, ¿realmente es así el asunto? Y como que, sí, o sea, haz de cuenta que eres, como dicen ahí también, un cerebro. O sea, ese círculo es un cerebro que está pensando, que tiene varias ideas, que se contradice, que busca, que duda, que explora, ¿no? Y yo lo entiendo así. Entonces, em, siento que, bueno, para que contextualizar un poco, creo que ya es un poco tarde para esto, pero bueno, en un café filosófico tú llegas y hay como un tema, ¿no? Por ejemplo, buscamos la verdad o buscamos la vanidad, ¿no? Y entonces hay como un mini contexto que bien podemos decir. Y me gusta la idea de los cafés filosóficos franceses, que es como en el momento se genera un tema, ¿no? Casi, casi como todo improvisado, que digo, pues eso es mejor porque no necesitas estar planeando. Y creo que eso es como un poco, pues sí, no, o sea, da como flojera estar planeando las preguntas o así, entonces sí, mejor. Y sí, como dicen, a veces ni se ocupan porque los temas del café filosófico conducen hacia otro lugar. Entonces, tú llegas, hay un tema, se dicen las reglas, que en este caso cada quien tiene sus reglas, porque pues puede variar de lugar a lugar qué tipo de problemas puedan ir surgiendo, pero así reglas generales yo desde que las he escuchado pues son como las de siempre, que perdón, resumo con RAT, R-A-T, o TAR, o ART, si quieres, ART, no sé. Para mí es RAT, como rata, pero es porque R significa el respeto, ante todo, el respeto eh, a las personas, solamente se vale hablar de las ideas. Si hay una idea que tú no, por ejemplo, estés dispuesto, si hay una idea que tú no estás dispuesto a poner a prueba de fuego, pues no la menciones, ¿no? Eh, la A es de anécdotas, o sea,
pues se vale contar anécdotas, pero manténlas en el anonimato y trata de que sean breves y que ejemplifiquen lo que estás diciendo. Y la T es lo técnico, que básicamente es, pues vamos a llevar un orden, solamente puede hablar una persona a la vez y pues la persona que levantó la mano es la que continúa la conversación. La única excepción a esa regla es si alguien no ha hablado en mucho tiempo en el café filosófico hasta ese punto, se le da preferencia a las personas que no han hablado, ¿no? Para también llevar ese orden ahí equitativo. Y ya, y entonces lanzan alguna pregunta, por ejemplo, no sé, a veces dicen que a veces he visto en algunos que inician con alguna actividad, en otros, pues sí, por definir, ¿no? Vamos a definir qué es verdad, vamos a definir qué es vanidad. Y ya, de ahí se va soltando. Entonces, tú lo que tienes que hacer como animador es escuchar y ceder la palabra. O sea, tú llevas el orden de quién sigue. Entonces tienes que estar atento a ver quién levantó la mano, quién ya participó, quién no ha participado. Este, y entonces también de hilar estas ideas, ¿no? Y yo diría incluso como detectar contradicciones, pero ahí es donde yo digo, se me puede llegar a complicar porque de nuevo no quiero eh, como atacar a la persona y yo puedo decir, pues es que voy a preguntar, pero la pregunta también puede sonar como ataque, entonces es de alguna forma como retomar lo que está diciendo la persona y problematizar, ¿no? O sea, como dicen, si tú me dices que la verdad es lo más alto al que el ser humano puede aspirar, pues tal vez se me ocurre que otras cosas también son elevadas al tal modo que el ser humano aspire a eso, ¿no? Que ahí, por ejemplo, no es que tu perspectiva o tu punto de vista o tu personalidad se suspendan porque sí necesitas tú pues dirigir y conducir y problematizar, pero mencionan que obviamente que si tú tienes una idea, por ejemplo, para mí la verdad es una idea tan vaga, tan, incluso me atrevo a decir tan inútil, que para mí nunca ha tenido sentido. O sea, no, cuando la gente habla de la verdad, se me hace muy tonto. O sea, para mí no vale la pena hablar de la verdad, pues. Yo apoyaría más la idea de la verdad es relativa, la verdad es lo que, como un poco más Schopenhauer, del arte de tener la razón, más erístico, o sea, pues el que va a tener la verdad va a ser la persona que va a ganar, o sea, al que lo van a apoyar, al que incluso tenga ideas que resuenen o que hagan eco más con la masa, con la población general o genérica que con la verdad, o sea, que con lo que realmente es algo, porque también no podemos acceder a aquello que es algo. Bueno, eso ya lo he visto muchas veces con el númenon, el fenómeno de Kant y todo eso. Entonces, sí, para mí escuchar esas cosas, yo digo, "Ah, ok, pero en vez de decir, o sea, estás mal o de qué me estás hablando, me estás hablando de algo emocional, afectivo, o sea, aspirar a idear. Como que siento que la filosofía tiene muchas de estas cosas como muy románticas, ¿no? Cuando hablan que para mí no sirven, que para mí no, ni siquiera sirven para hablar de estimulantemente de filosofía, o sea, la virtud, la disciplina, el estoicismo, todos esos temas para mí no, o sea, en lo personal no me gustan. Y entonces la verdad siento que es uno de ellos, igual como el todo, ya de esto también ya he hablado en otros momentos, o sea, el todo, estamos conectados, todo es todo, que quién sabe, que yo digo, no, o sea, eso no tiene sentido, nadie lo sabe abordar bien, este, que si yo digo algún día vamos a abordarlo de forma seria para ver cómo hacia dónde nos conduce, pues tal vez ahí sí esté interesante la cosa, pero yo sí te digo, no, yo no voy a abordarlo de una forma genérica, o sea, de aspiracional o es lo que más, es lo más elevado del humano, cosas así. Bueno, ya. Entonces, ya una vez que estés ahí como animador, necesitas entonces de alguna forma ir conectando y regresando preguntas, ¿no? Entonces,
Ahorita me gustó mucho lo que hizo una compañera que era justamente como permitir, porque yo como que cada segunda persona, cuando yo lo hice la semana pasada con lo de lo prohibido, como que cada segunda persona trataba de resumir o de traducir. Y yo decía, pues así le voy a hacer. Yo no hablo tanto en el traducir, justamente está como mi aporte, pero sí tratar de que los demás hablen, porque a fin de cuentas, de nuevo, son los que están pagando, ¿no? Aunque ahorita no hemos cobrado por el que los que estamos haciendo, porque estoy haciéndolo con otros compañeros. Entonces, sí, siento que es importante considerar a los demás y yo no hablar tanto, pero sí hacer preguntas que provoquen. Entonces, para mí un café filosófico perfecto o ideal sería aquel en donde hay mucha participación, ¿no? Y entonces a través de la participación me están generando a mí muchas dudas, muchas preguntas y puedo justamente regresar esas preguntas. Ahora, ahí me voy un poco a lo operativo personalmente, que es, por ejemplo, hasta ahorita todo esto ha sido en línea. Yo llevo participando en presencial o de cara a cara, como dicen en inglés, face to face, pues del año pasado como participante. Y de hecho también he entrado a cafés filosóficos para el curso, para participar. Mm, pero hasta ahorita los que vamos a estar animando, que van a ser para el curso y también otros que ya iniciamos, como el de la semana pasada con estos compañeros, son de alguna forma, bueno, son en línea, no de alguna forma, son en línea. Y entonces en línea necesitas, o sea, tienes dos opciones, ¿no? En presencial yo creo que nada más tienes una opción, pues te llevas algo en donde anotar y ahí vas anotando todo, no hay problema. Pero aquí en línea, el chat de Google Zoom o de Google Meet o Zoom o lo que sea, me da ahí la oportunidad de escribir y yo a veces, o sea, más bien lo suelo usar mucho. Entonces, como que ¿por qué? Porque como tengo que estar viendo a la gente, ¿no? En tiempo real, también en presencial, aunque nunca lo he hecho en presencial, pero siento que en presencial pues tendría a todos así enfrente y sería más fácil, ¿no? De alguna forma, como anotar algo y estar viendo a todos. Acá en línea, como que si me distraigo, siento que es más la diferencia de distancia entre la pantalla de la computadora y donde anotar, que es como un cuaderno o una hoja. Entonces yo siento que voy a optar más por escribir en el chat y usar el chat, justamente, que es lo mismo, nada más que ahí, como quien dice, no llevaré un registro porque voy a estar pues escribiendo y borrando, escribiendo y borrando. Pero siento que así también puede ir fluyendo el tema, o sea, no va a haber un resumen ni nada al final. También otra cosa que noté en el último es que necesito, pues sí, cuando falten unos 10 minutos, como decirles, ok, ya estamos por terminar y así. Creo que lo peor, de nuevo, que puede pasar es que nadie participe. O sea, que no animes justamente, que no provoques dudas, que no provoques participación. En mi punto de vista, porque luego dicen que soy muy complejo o lo que sea, que mis preguntas estén demasiado inteligibles, o sea, creo que sí es una palabra, unintelligible, inteligible, sí, o sea, que las personas no logren, sí, aquello que puede ser entendido, comprendido o descifrado. No, entonces yo me refiero a ininteligible, ajá, ininteligible, aquello que no se puede entender, ajá, incomprensible, indescifrable, enrevesado, confuso, ilegible, como en la escritura, que digan las personas, o sea, que incluso ni digan nada, o sea, simplemente que se queden confundidos y que por eso no participen, porque creo que es lo peor que puede pasar cuando alguien no quiere participar. Pero bueno, creo que también a eso me voy a tener que ir acostumbrando porque a fin de cuenta es algo que pues puede pasar. Y para eso yo sí tengo un poco el cantinfleo, la improvisación o sea, pues si nadie, que incluso como maestro también lo he llevado a cabo, o sea, que de hecho lo aprendí de este curso, si nadie quiere hablar, pues yo sigo hablando para seguir dando ideas, para que vayan asociando cosas, para provocar, para animar, o sea,
Entonces tal vez no se entendió esta pregunta, pero la explico mejor o lo que sea, que a fin de cuentas yo digo, eso va a ser como lo mío, porque yo puedo decir vanidad, la verdad, ¿no? Es un tema que a mí me interesa y ya lo expliqué, pero si yo lo digo en primer lugar así, tal vez la gente no lo entienda y pues puedo decir, a ver, ustedes, ¿qué entienden entonces con verdad? ¿Qué relación tendría? ¿Qué entienden por verdad? ¿Qué entienden por vanidad? Ok, ya tenemos las definiciones, más o menos es esto. Ahora, ¿qué relación podría haber? Ahora, si lo sumamos a un café filosófico, si lo sumamos a una conversación, a un debate filosófico, ¿no? Que incluso ahí yo digo, me puedo poner medio meta porque estaríamos hablando incluso del ejercicio que estamos haciendo, ¿no? Entonces ya no estamos hablando de la felicidad, de la justicia, sino de ese ejercicio de forma meta, que es a mí lo que me gusta de alguna forma. Yo recuerdo que hace poco yo sugerí un café filosófico con base a la teoría del encuadre o de enmarcar, del marco, y pensaron que fue muy complejo. Y yo dije, pues no, o sea, simplemente estás pensando dos veces, estás viendo las noticias, pero también estás viendo que están viendo los que están enmarcando las noticias, ¿no? Entonces, esos temas a muchas personas creo que se les hace complicado porque tal vez igual no tienen la práctica, pero a mí me gustan, entonces tratar de llevar esos temas, pero tal vez un poco más amenos o este sí, como, pues sí, justamente regresárselo a ellos, o sea, ustedes qué entienden por esto, qué entienden por aquello, o sea, ok, tendrían una relación, tal vez yo estoy equivocado, ¿no? Y sí tener como mucho esta actitud de, pues sí, como de maestro de apertura, entonces creo que ahí se lleva a cabo eso. Bueno, hasta ahorita este es como de alguna forma mi resumen, quería pensarlo y creo que, pues sí, me gustó mucho esta idea de o sea, no prepares preguntas. O sea, sí prepáralas, pero de nuevo es más como un rollo de improvisación. Y de nuevo lo que estaba diciendo que es completamente diferente, porque cuando tú vas como participante, pues tú vas a aportar. Yo sí lo veo así. Tú aportas tu opinión y escuchas a los demás y tal vez te provoquen en ti ideas y lo mismo, ¿no? Eso no sé si sea lo mismo que que animador. Tal vez incluso podría incluir algo de esa actitud o de ese rol, de ese posicionamiento que hago como participante, como animador también. Pero en lugar de yo aportar lo mío, hacerlo como pregunta, ¿no? O sea, realmente estoy en el rol. No sé, es que siento que a veces puede sonar un poco condescendiente, ¿no? Como paternizar o como se diga, como, pero ustedes, sí, como esta ironía falsa, ¿no? De esta duda falsa, ¿no? De, pero ¿por qué piensan si realmente yo no lo pienso, ¿no? O sea, mejor buscar dudas reales, entonces, y no tratar de meter ideas tampoco, pero sí, tal vez dudar incluso de mis propias ideas, ustedes pensarán que esto y aquello. Entonces, tal vez adoptar esa actitud un poco más y sí, porque ya por último, esta idea de que les quería comentar, que a veces estoy, por ejemplo, bueno, la semana pasada me vi un poco estresado porque llegan todos con ideas y yo dije, chin, o sea, quiero como, pero creo que ahí es donde me tengo que tranquilizar. Quiero literalmente resumir todo, todas las ideas que están siendo mencionadas y creo que no. Creo que ahí lo más importante va a ser rescatar una o dos ideas. Y entonces, una idea que a mí me generó duda, ¿no? Recuerdo la semana pasada estábamos hablando de lo prohibido y alguien mencionó que era que lo prohibido se establece por alguien en autoridad, ¿no? Como alguien que tiene poder y empezamos a hablar del poder en la prohibición. Me pareció muy interesante eso, se habló de varios subtemas relacionados con lo prohibido que yo no me hubiera imaginado. Y entonces con base a ello también hacer como ustedes, ¿qué creen? ¿Si hay una relación entre el poder y lo prohibido? ¿O puede algo prohibirse sin el poder, ¿no? O así, o sea, como meterte, siento, fluir más, o sea, en vez de estar revisando, qué pregunta sigue, así, o sea, porque una cosa sí tienes que llevar el orden de quién sigue,
Eso sí, o sea, tienes que ver quién levantó la mano, eh, y siento que eso de hilar ideas y de hacer la siguiente pregunta es lo mismo, ¿no? O sea, verlo como la misma actividad, ¿no? A ver, déjame primero resumir y ahora pensar en la pregunta. O sea, tomar lo que está diciendo la persona y regresarlo como pregunta. O sea, si esta persona, no sé, con base a lo prohibido, acaba de hablar de que lo prohibido, por ejemplo, no sé, que fue de hecho algo que yo dije, pero el orden, ¿no? Lo prohibido nos lleva a poder convivir mejor en sociedad porque ordena las cosas y sin lo prohibido, pues todos podrían hacer lo que quisieran. Está, por ejemplo, el matar y así. Y decir, ok, entiendo, muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿ustedes creen que lo prohibido, eh, por ejemplo, si hablamos del hecho eh, del asesinato, ¿no? ¿Ustedes creen que solamente lo prohibido, solamente el asesinato es prohibido o hay otras cosas que deberían de ser prohibidas, por así decirlo, universalmente? Pues, pero sí ven, incluso ahorita me costó como hilar la idea. O con base a esto que acabo de decir del orden, este, así simplemente, okey, muy bien, muchas gracias. ¿Creen ustedes que el orden lleva necesariamente o creen ustedes que lo prohibido necesariamente lleva al orden? ¿O puede a veces lo prohibido incluso llevar al desorden? ¿Qué opinan, no? Entonces sí creo que es más que nada como establecer estos patrones de responder, ¿no? Como, okey, muy bien, de acuerdo. Entonces, ustedes piensan, que esto, aquello y así, ¿no? Como que ahí estoy detectando que lo que más me cuesta es como qué palabras usar en el momento, ¿no? Pero bueno, eso igual lo vamos desarrollando con la práctica. Entonces, bueno, creo que hasta ahorita lo más general, genérico, se mencionó y pues sí, nos vemos en la próxima. Ok, bye.